introducir a trabajar el tema de medidas de dispersión. Ese es el tema que corresponde en este momento. Cuando nosotros hablamos de medidas de dispersión, hablamos de las medidas que se separan desde un punto estipulado hacia otro. Entonces, estas medidas de dispersión están divididas de la siguiente manera. Desviación media, que nosotros la vamos a representar con dm, que esa sería la representación. Está la varianza, que la vamos a representar con s al cuadrado. Y también está la desviación, que es típica o estándar, que se representa con una S. También podríamos señalar en estas medidas de dispersión al coeficiente de variación, que ese se va a representar con un como CB. Esa sería la forma en que se representaría las medidas de dispersión. Quiero comentar también así a este momento de que esto se trabaja también para datos agrupados y datos no agrupados. Para los datos no agrupados, vamos, que es lo primero que vamos a trabajar, se tomaría la sumatoria de cada dato menos el promedio entre valor absoluto. Y eso se divide dentro de M. En el caso de la varianza, sería la sumatoria de cada dato menos el promedio, y esto va a estar elevado al cuadrado. No va a ser en valor absoluto, sino que va a estar elevado al cuadrado. En el caso de la desviación típica, va a ser la raíz cuadrada prácticamente de la varianza. Y por último tenemos el coeficiente de variación, que el coeficiente de variación va a ser la desviación típica dividido dentro del promedio multiplicado por 100. Esto sería prácticamente lo que nosotros necesitaríamos para poder estudiar estos temas de los coeficientes de las medidas de dispersión, precisamente. Entonces, vamos a comenzar a hacer un ejemplo para para estos temas que estamos estudiando. Y voy a preguntar nuevamente, pidiendo su colaboración, que ustedes coloquen en el chat, o si lo pueden decir abiertamente, sus edades. Las edades de los estudiantes del curso de estadística. Entonces vamos a ver si pueden decir sus edades o mandarlos por el chat como ustedes deseen, como se les favorezca más. Pueden decirlo, pueden, ahí está, 21, sería 21, vamos a ver, 25, 20, 25, 20, 21, 33, 31, 19. Creo que este sería el último, 21, 25, 20, 21, 33, 31 y 19. No sé si hay alguien más que hace falta. Si no, podemos comenzar con estos datos que vuelvo a repetir. Primero lo que tenemos que encontrar es el promedio. Eso sería lo primero que tenemos que encontrar. Entonces, el promedio va a ser la suma de todos los datos dividido dentro de la cantidad de datos que tenemos.
Entonces, ahorita vamos a ver cuántos datos tenemos. Sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Entonces, lo vamos a ir dentro de 7. ¿Alguien me puede decir cuánto sería la suma de esto, por favor? De lo de arriba. ¿Cuánto nos queda? 170. 170. Y 170 dividido dentro de 7. 24.28, 29. 29. O sea, lo podemos aproximar a 24 años. Esta sería la edad promedio. Esta sería la edad promedio. Muy bien. Entonces, ya que tenemos esta edad promedio, vamos a encontrar la desviación media. Vuelvo a repetir, vamos a tomar cada dato, lo vamos a restar entre el promedio y al final los vamos a sumar y lo vamos a dividir dentro de n. Entonces voy a copiar los datos para tenerlos a la vista. El promedio, recuérdenme que es 24, por favor. Para así continuar. Vamos a ver. El promedio ya lo habíamos encontrado, que el promedio era 24, ¿verdad? Bueno, entonces vamos a comenzar a encontrar la desviación media. Entonces va a ser cada dato entre valor absoluto menos el promedio. Miren, aquí este es el valor absoluto, 25 menos 24, más 20 menos 24, más 21 menos 24, más 33 menos 24, más 31 menos 24, y por último, más 19 menos 24. Entonces, les voy a pedir, por favor, que me digan los resultados que van quedando en cada valor, en cada resta que ustedes observan acá, por favor. Solo voy a seleccionar esto y voy a poner color negro y fotito. Bueno, y todo esto se va a dividir dentro de 7. Entonces, ¿cuánto nos quedaría 21 menos 24? 21 menos 24, pues nos queda menos 3, ¿verdad? Aquí 25 menos 24 nos queda 1 positivo. 20 menos 24 me quedaría menos 4. 21 menos 24, pues nos quedaría menos 3. 33 menos 24, ¿cuánto nos quedaría? Sería 9. 9. Menos 9. ¿Perdón? 9. 9 positivo. Muchas gracias. 31 menos 24. 7. Y 19 menos 24. Menos 15. Menos 5. Menos 5. Menos 5. Bueno, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? Ya que sacamos estos valores, vamos a trabajar con el valor absoluto. El valor absoluto lo que va a hacer es suprimir signos, o sea, los va a dejar todos como positivos. Aquí nos va a quedar 3 positivo, 1 positivo, 4 positivo, 3 positivo, 9, 7 y 5. Bueno, entonces ahora les pido que me hagan la suma de esto, por favor. ¿23? 23. Y 23 dividido entre 7. 3.29. 3.29. Bueno, quiero explicar qué es esta desviación media. La desviación media, ¿perdón? Sí. Lick, a mí me da 32 la suma. Sí, perdón. Y la suma es 32. Bueno, entonces lo vamos a Se le corregir. cerró la puerta porque estaba jugando a esconderse. Por eso. 32. ¿Y cuánto sería 32 dividido entre 7? 4.57. 4.57. Ah, muy bien. 4.57, que aproximadamente esto sería 5. Bueno, entonces miren, ¿qué nos va a señalar esta desviación media?
nos va a señalar de cuánto es la distancia de cada dato, más o menos del promedio, con respecto al promedio. Por ejemplo, de 21 a 24, de 25 a 24, de 20 a 24, de 21 a 24, de 33 a 24, de 31 a 24, de 19 a 24. El promedio de la distancia que hay entre estos datos y el promedio es de 5. Eso es lo que nos está señalando la desviación media. Muy bien. No sé si hay dudas, por favor pueden preguntar. ¿No? Lick, ¿solo por qué es que le resta los 24 a cada cantidad? Es más que todo porque lo que estamos buscando es como un dato que nos señale cuánta es la distancia que se tiene con respecto al promedio. Por eso es de que lo restamos con el 24, porque el promedio a la hora de hacerlo aquí nos quedó 24. ¿Ya? Perfecto, gracias. Muy bien. Alguien escribió, vamos a ver. Si pudiera hablar, yo le agradecería bastante. Entonces, no afecta el producto aunque no tengamos menos al principio. Bueno, quiero comentar de que ahorita no, pero más adelante sí va a afectar. Cuando empecemos a ver asimetría y kurtosis, ahí sí afectaría. Entonces, es por eso que siempre es necesario que lo tengamos. Ahorita, como le vuelvo a repetir, no, porque todos los datos que tenemos aquí no nos va a afectar, pero cuando miremos asimetría y kurtosis, ahí sí nos va a afectar. Vamos a ver. Bueno, entonces, vamos a ver ahora la varianza, según lo Lick, que solo habíamos... otra, Ajá. perdón la interrupción. Siempre es con el signo menos. Además, perdón, nunca se coloca el signo menos. En la separación no, porque si usted se da cuenta en la fórmula que nosotros estamos utilizando, aquí dice sumatoria. Esta simbología significa sumatoria siempre. ¿Ya? Ya, gracias. Muy bien, la desviación típica va a ser la sumatoria de cada dato menos el promedio elevado al cuadrado dividido dentro de n. Entonces, la ventaja que tenemos aquí es de que ya tenemos esta resta, ya la tenemos aquí. Entonces, de una vez elevemos al cuadrado. Menos 3 al cuadrado, 1 al cuadrado, menos 4 al cuadrado, menos 3 al cuadrado, 9 al cuadrado, 7 al cuadrado y, por último, menos 5 al cuadrado. Y todo esto se va a dividir dentro de n. N sería la cantidad de datos que nosotros tenemos, que en este caso sería 7. Bueno, si operamos 3 al cuadrado sería 9, 1 al cuadrado es 1, 4 al cuadrado 16, 3 al cuadrado es 9, 9 al cuadrado es 81, 7 al cuadrado es 49 y menos 5 al cuadrado es 25 positivos. Entonces, si me ayudan por favor nuevamente con la suma, ¿cuánto nos daría esta suma? 190. Muy bien, ¿y 190 dividido dentro de 7? 27.14. Muy bien, ahora en el caso de esta varianza, pues ese es un dato de dispersión que nos sirve más que todo para llegar a la desviación típica. La desviación típica va a ser la raíz cuadrada de lo que tenemos en la varianza, prácticamente. Entonces, ya que tenemos el resultado, la desviación típica va a ser la raíz cuadrada de 23.14. ¿Cuánto nos da eso? $5.21. 5.21. 5.21. Aproximadamente 5. Miren pues, en este caso, la desviación estándar lo que nos va a señalar prácticamente es la distancia que se tiene en separación de cada dato. Tal vez esto nos va a ayudar a visualizar bien. Fíjense que hace poquito yo utilicé esta imagen que me ayudó para que se pudiera captar estas medidas de dispersión.
y se hizo con una medición de perros. Vamos a ver si encuentro la gráfica esta que estaba muy interesante. Yo creo que aquí está. Vamos a ver. Vamos a ponerla aquí en imágenes para ver cuál de todas, porque son varias. Aquí está. Bueno, entonces quiero que ustedes observen. Vamos a copiar la imagen y la voy a pegar acá para que ustedes lo puedan observar. Aquí vamos a observar que precisamente están las alturas de los perritos, ¿verdad? Entonces, en las alturas de los perritos estamos observando que tenemos a perros muy altos y perros muy pequeños. Entonces, aquí en esta línea que nosotros tenemos en verde, este sería el promedio de las alturas de los perritos. Entonces, lo que hace la desviación típica prácticamente sería encontrar la distancia que se tienen entre los perros. Entonces, prácticamente entre los datos que se van adquiriendo. Por eso es de que, si ustedes se dan cuenta, son 147 acá. Voy a tratar de agrandar un poquito más la imagen. Y la distancia que se tienen entre los perros es de este Rottweiler, para el promedio es de 206. De este galgo, para el promedio sería 76. De este salchicha, o no sé qué perrito será, se tiene menos 224. Que esa sería la desviación media que se tienen con respecto a la media, ¿verdad? Este perrito tiene una diferencia de 36 y este tiene de menos 94. O sea, cada uno está separado por una distancia específica, pero podríamos decir que la distancia que se tiene entre esta separación es de 147 prácticamente. Bueno, esto sería prácticamente en el tema de datos no agrupados. Ahora vamos a ver cómo sería en datos agrupados. En datos agrupados vamos a utilizar los mismos, solo que la desviación media, en este caso va a ser la sumatoria de la frecuencia de la marca de clase menos el promedio, todo esto dividido entre n. La varianza sería la sumatoria de la frecuencia de la media aritmética, de la marca de clase, perdón, menos la media aritmética elevado al cuadrado. Si ustedes se dan cuenta, la diferencia entre datos agrupados y datos no agrupados es que aquí trabajamos con marca de clase y se multiplica por la frecuencia. La desviación estándar sería la sumatoria de la frecuencia de cada dato menos el promedio elevado al cuadrado dividido dentro de n y raíz cuadrada dentro de eso. Y el coeficiente de variación sería la desviación estándar dividido entre el promedio multiplicado por 100. Aquí nos hizo falta encontrar el coeficiente de variación en este ejemplo. El coeficiente de variación lo podemos encontrar con esta fórmula. Entonces tenemos la media estándar, la desviación estándar que es 5, el promedio que es 24, y esto lo vamos a multiplicar por 100. Si alguien me podría señalar cuánto nos queda esto, por favor. Nos va a quedar como un 10 y algo por ciento. O 20 y algo. 20, no, como 18 por ahí. ¿Cuánto queda? ¿Jóvenes? La de 54. 5 dividido entre 24 multiplicado por 100. Sí, 20.83. 20.83. Muchas gracias. O sea, sería una variación de 20.83. Eso es lo que nos está señalando en este caso. Bueno, entonces vamos a hacer un ejemplo. Yo quisiera hacer el ejemplo directamente en Excel para que ustedes miraran todo el procedimiento que se va haciendo. Así lo vamos practicando de una vez.
Y obviamente yo siempre enviaría el archivo para que ustedes lo tengan. Entonces, voy a tomar datos. Tal vez si alguien me ayuda dictándomelos, que eso sí voy a necesitar. Vamos a ver, permítame un momentito. Vamos a ver. Vamos a tomar esta. Ahorita voy a enviar la fotografía aquí. Si me hicieran favor de dictármelos, yo les agradecería bastante. Para que así, no, esta no era. Para que así podamos realizar el ejemplo. Ahí estamos. Entonces, que alguien me haga el favor de dictarme, por favor. Así comenzamos a hacer el ejercicio. ¿Los escucho? ¿Le gusta el edicto, licenciado? 88. Ah, ok. Adelante, Luz. 88. ¿Sí? Ok, continúo. 95, Ajá. 63, 65, 80, nuevamente 80, 77, 60, 69, 75, 70, 80. ajá, 100, ¿Mm? 49, 75, Ajá. 50, ¿Cuánto dijo después de 75? 50, 50. Ajá. 100, 60, ¿Mm? 90, 38, 100, 90, 90. 95, ¿Mm? 100, 85, ¿Mm? 100, 80, 82, 50, 75 y por último 75. Muy bien. Entonces vamos a comenzar. Primero comenzamos con encontrando el n. Entonces, ¿cómo hacemos para encontrar el n? Pues vamos a colocar aquí igual. Después vamos a escribir contar. Y seleccionamos todos los datos que tenemos. Presionamos Enter. Entonces, en total son 30 datos. Ahora vamos a encontrar el dato mayor. El dato mayor, si se recuerdan, se encuentra escribiendo max. Abrimos paréntesis. Seleccionamos todo. Presionamos y el dato más grande es 100. El dato menor, presionamos igual y escribimos min de mínimo y seleccionamos todos. Permítanme. Presiono Enter y ese sería el dato más pequeño que nosotros tenemos. Ahora comenzamos con el rango. El rango es el dato mayor menos el dato menor, que eso nos da 62. Ese sería nuevamente el rango. Ahora miremos la clase. Para encontrar la clase va a ser 1 más 3.322 multiplicado por el logaritmo de la cantidad de datos que tenemos, que en este caso serían estos 30. Presionamos, esto lo podemos aproximar. Lo mejor que podríamos hacer es que en Excel esto nos va ayudando a ir observando los datos más exactos, ¿verdad? Entonces, vámonos ahora con el intervalo. En el intervalo va a ser el rango
dividido clase. Como los datos que aquí me dieron son enteros, entonces yo voy a trabajar con dato entero. Entonces vamos a aproximar y esto nos queda en 10, perdón. Entonces, ahora noten lo siguiente que vamos a trabajar. Solo vamos a hacer más pequeño estos espacios. Para que así se vaya viendo la construcción de la tabla. Bueno, vamos a comenzar con los límites aparentes. Los límites aparentes tienen límites inferiores y límites superiores. ¿Cómo encontramos el límite inferior? Bueno, primero comenzamos con el dato más pequeño, que sería 38. Entonces, a ese dato yo le voy a ir sumando el intervalo, que en este caso el intervalo es 10, pero no voy a seleccionar eso, sino que voy a escribir el número 10 para que así quede la entrada y así ya pueda seleccionar hasta que lleguemos a 6 clases. 3, 4, 5, 6. Aquí tenemos nuestras clases. Para el límite superior voy a tomar este y como es entero le voy a restar 1. Si fuera con punto decimal le restaría 0.1. Si tuviera dos valores después del punto decimal sería 0.01. Pero en este caso son enteros, por eso le resté solamente 1. Voy a hacer lo mismo con este, voy a tomar este y le voy a sumar 10. Y vamos a continuar hasta finalizar. Aquí. Bueno, si ustedes se dan cuenta, el dato mayor es 100, entonces le podemos asignar una nueva casilla a estos para que lleguemos hasta los 100, ¿verdad? Entonces ya tenemos nuestro límite aparente, que tenemos el límite inferior y el límite superior. Bueno, continuamos. Ahora vamos con la frecuencia. Para escribir la frecuencia voy a presionar igual. Voy a escribir frecuencia. Abro paréntesis. Aquí dice datos. Primero, seleccionemos todos los datos. Después dice coma. Si a ustedes les sale punto y coma, presionan punto y coma. Después vienen los grupos. Voy a seleccionar los límites superiores. Cierro paréntesis, presiono Enter y ya me salió la frecuencia. Entonces, esto lo voy a copiar hasta el final y voy a hacer la autosuma de esto. Pero si ustedes se dan cuenta, aquí me queda 64 y yo solamente tengo 30 datos. Y es porque no se están tomando todos los datos como se debe aquí, porque solo estamos tomando los superiores. Entonces voy a presionar F2, después F4, Control, Shift y Enter. Y ya me tomó los datos como son. Miren, ya están todos de una vez y la suma me da 30 como los tengo aquí. Entonces aquí ya tengo la frecuencia. Si hay dudas, por favor, con gusto me van interrumpiendo para que yo pueda ir apoyándoles. Después continuaríamos con la marca de clase. ¿Cómo encontramos la marca de clase? Voy a escribir promedio, igual. Después voy a escribir promedio. Voy a abrir un paréntesis. Voy a seleccionar los dos límites. Voy a cerrar el paréntesis y presiono Enter. Y ya tenemos la marca de clase. Muy bien, si ustedes se recuerdan, para la media aritmética, voy a volver a colocar aquí la fórmula, aunque ustedes no la tienen que colocar, yo solamente la estoy colocando para que ustedes la puedan observar. Vamos a ver. La media aritmética se encuentra de la siguiente manera. Vamos a ir a las herramientas. Se borró esto. Vamos a ver, símbolo, ecuación. Bueno, entonces aquí nos vamos a donde está este acento para escribir el X', que esa es la simbología de promedio. Después voy a presionar igual. Aquí va a ser la sumatoria. Aquí tenemos la fórmula de sumatoria de la frecuencia por la marca de clase dividido dentro de n, que esa es la fórmula para encontrar esta media aritmética. Entonces, ahorita lo que vamos a tener que hacer es multiplicar la frecuencia por la marca de clase. Voy a tomar esta frecuencia y la voy a multiplicar por la marca de clase. Y esto mismo se va a repetir en todas las demás clases. Entonces, voy a hacer la sumatoria de esto. Entonces, voy a presionar igual. Y la sumatoria de la frecuencia por la marca de clase dividido dentro de n. En este caso n puedo tomar ya sea esto o puedo tomar ya sea esto, porque los dos tendrían que quedar iguales.
Y nos queda que el promedio, por ejemplo, si esto fueran notas, porque por lo que estamos viendo sí serían notas, porque el dato más grande sería 100, el promedio de estas notas sería de 78. Bueno, vamos a encontrar los límites reales. Para los límites reales también tenemos límite inferior y límite superior. Si ustedes se recuerdan, en los límites inferiores voy a tomar cada dato y le voy a restar 0.5. Esto lo voy a copiar en todos. Y lo mismo voy a hacer con el superior, solo que en lugar de restarle, voy a sumar 0.5. Entonces, ¿cómo sé que esto está bien? Pues simple. Está bien porque en el caso de acá, lo vamos a agrandar un poquito esto. En el caso del dato que nosotros tenemos aquí, voy a correr un poquito más la fórmula para que no se vaya a confundir. Este dato es igual a este. Entonces, por eso sé que es lo mismo. Entonces, si estos datos son iguales, es porque está bien construido nuestro límite reales. Bueno, vamos a continuar entonces. Ahora vamos a encontrar la moda. Y la moda, vamos a copiar la fórmula para que ustedes la observen. Y la moda se encuentra de la siguiente manera. La abreviación de moda es M sub O. Y esto es igual al límite real inferior más, abrimos paréntesis, va a ser delta 1. El delta está aquí. Vamos a ver, delta 1 partido delta 1 más delta 2. Entonces, ahí tenemos para trabajar y esto se le va a multiplicar el intervalo. Bueno, entonces, observen. ¿Cómo voy a encontrar para la moda? La moda voy a ver la frecuencia. ¿Cuál es la frecuencia más grande? En este caso, la frecuencia más grande es esta, ¿ven? Entonces, la voy a seleccionar con color amarillo para que me vaya a servir de base para ir colocando todos los demás datos aquí. Solo voy a correr un poquito más esto por acá. Ahí estamos. Entonces, ahora sí vamos a copiar. Igual, el límite real inferior sería este. Más, hace falta, antes de hacer esto, tenemos que encontrar quién es delta 1 y quién es delta 2. Delta 1 y delta 2. Delta 1 sería la frecuencia más grande menos la frecuencia anterior, que sería este 4. Y delta 2 sería la frecuencia más grande menos la frecuencia posterior. Y ahí tenemos esto. Ahora sí ya podemos comenzar. Sería este dato más, vamos a abrir paréntesis, delta 1, que es este, dividido, abrimos otra vez paréntesis, delta 1 más delta 2. Y cierro 2 veces paréntesis. Y esto se va a multiplicar por el intervalo que lo tengo acá. Entonces presiono Enter y me queda 73.8. Lo aproximamos y nos queda 74. Entonces ya tenemos la moda de estos datos que nos están representando aquí. Muy bien, ahora nos vamos a encontrar la mediana. Como les digo, estoy tratando de encontrar todo de una vez para que ustedes miren el ejemplo de cómo se haría con todo el proceso, para que ustedes vayan observando la forma de trabajar esto. La mediana es el límite real inferior más, abrimos paréntesis, vamos a seleccionar esto. Aquí sería n dividido dentro de 2 menos la frecuencia acumulada anterior. Y todo esto dividido dentro de la frecuencia de la mediana. Y esto se va a multiplicar por el intervalo. Entonces comenzamos colocando datos para la frecuencia mayor, para esta mediana. Vamos a comenzar con este n partido 2. Comencemos con esto, n partido 2. ¿Y cómo vamos a hacer esto? Pues simple. Voy a presionar igual, n sería 30 dividido entre 2, que nos daría 15. Entonces vamos a buscar una frecuencia acumulada que sea mayor o igual que esta. Entonces vamos a hacer una columna para la frecuencia acumulada.
La frecuencia acumulada, voy a tomar el primer dato, presiono Enter, después voy a sumar el dato anterior más el posterior de la frecuencia, y así me voy hasta el final de los datos que tenemos. Entonces, como nos están diciendo un dato que sea igual o mayor, en este caso, pues tenemos la virtud de que tenemos el 15. Entonces lo voy a poner con un grosor mayor para que ustedes sepan que aquí también está la mediana. Entonces aquí tendríamos el límite real inferior más, abrimos 2 veces paréntesis, n partido 2, que sería 15, menos la frecuencia acumulada. Si esta es la frecuencia acumulada, la anterior sería esta. Cerramos un paréntesis. Lo vamos a dividir dentro de la frecuencia de la mediana. Si esta es la frecuencia acumulada, esta sería la frecuencia. Cierro paréntesis nuevamente y lo vamos a multiplicar por el intervalo. Aquí está quedando la fórmula también para que lo puedan verme. Presiono Enter y me queda que la mediana es 78, que la moda es 74 y que la media es 78 también. Entonces ya tenemos las medidas de tendencia central en este caso. Ahora vamos a estudiar cómo se trabajarían las medidas de posición. En este caso, por ejemplo, si nosotros tuviéramos la medida de posición, que encontráramos el rango semi-intercuartílico y el rango intercuartílico. Entonces tenemos que encontrar el cuartil 1 y el cuartil 3 para poder encontrar esos rangos. Entonces lo primero que vamos a hacer es copiar la fórmula de estos rangos. El rango semi-intercuartil se encuentra de la siguiente manera. Entonces vamos a copiar la fórmula aquí. Insertar. Nos vamos a símbolos. Ahora sí. El rango semi-intercuartil es igual. Rango semi-intercuartil sería el cuartil 3 menos el cuartil 1. Ese sería el rango cuartílico, sería, perdón. Yo puse semi-intercuartílico, pero es cuartílico primero. Y después está el semi-intercuartílico. Y el rango semi-intercuartílico, este sí lo vamos a copiar de acá. Bueno, si no, mejor lo insertamos nuevamente. El rango semi-intercuartílico sería la siguiente. Igual, y vamos a presionar ahora para que nos salga la simbología de fracción. Sería fracción. Aquí tendríamos el cuartil 3. El cuartil 3 menos el cuartil 1. Y esto se va a dividir dentro de 2. Aquí tenemos ya para encontrar el rango semi-intercuartílico. Ahora miremos la fórmula para el cuartil, que ese no lo hemos copiado, para que ustedes lo puedan ir observando aquí. El cuartil se representa con Q sub J, es igual al límite real inferior más, vamos a poner fracción, Jn dividido dentro de 4, si ustedes se recuerdan, que lo habíamos colocado así. Vamos a volver a colocar fracción. Vamos a tener que hacer aquí diferentes cosas. Vamos a tener que volver a colocar. Aquí sería Jn dividido dentro de 4 menos la frecuencia acumulada anterior dividido la frecuencia del cuartil. Esto se va a multiplicar por el intervalo. Esa sería la fórmula para los cuartiles prácticamente.
Entonces, vamos a encontrar los dos cuartiles para que ustedes los vayan observando. Solo voy a dejar un espacio aquí. Vamos a insertar una fila. Ahí estamos. Vamos a encontrar el cuartil 1. Comenzamos con el JN dividido dentro de 4. JN dividido dentro de 4. Entonces sería J, que sería el cuartil 1. 1 por N dividido dentro de 4. Y eso nos queda 8. Entonces nos vamos a la frecuencia acumulada anterior a buscar un número que sea igual o mayor. Entonces aquí ya tenemos este, que es el 8 cabal. Entonces vamos a seleccionar este para que nos vaya sirviendo para poder ir construyendo lo demás. Entonces vamos a apuntar los datos. Va a ser igual. Recuérdense que lo pueden ir viendo acá. El límite real inferior más JN, vamos a abrir paréntesis dos veces. JN dividido dentro de 4 menos la frecuencia acumulada anterior. Si esta es la frecuencia acumulada, la anterior sería 4. Cerramos paréntesis y lo dividimos dentro de la frecuencia del cuartil, que sería en este caso 4. Permítanme, vamos a ver. Aquí sería dividido dentro de la frecuencia del cuartil, que sería este 4. Solo vamos a ver, aquí sería N5. Sí. Y esto lo vamos a multiplicar por el intervalo. Entonces vamos a multiplicarlo por el intervalo, que es este número 10 que tenemos acá. Presionamos Enter y nos queda que el cuartil 1 es 66.67 aproximadamente. Lo mismo vamos a hacer con el cuartil 3. Vamos a presionar JN dividido dentro de 4. Entonces vamos a poner J, que es 3, N, que es estos 30, dividido dentro de 4. Entonces nos quedó 23. Entonces vamos a buscar un dato que sea mayor o igual. En este caso sería este, miren. Ese nos va a servir como guía. Entonces vamos a presionar igual el límite real inferior más, abrimos dos paréntesis, el JN dividido dentro de 4, que sería este, menos la frecuencia acumulada anterior. Si esta es la frecuencia acumulada, la anterior sería 20. Cerramos paréntesis, dividido la frecuencia, que en este caso está en esta posición, que sería 5. Cerramos paréntesis y lo multiplicamos por el intervalo. Presionamos Enter y nos queda que el cuartil 3 es prácticamente aproximadamente 93. Entonces aquí ya tenemos los datos del cuartil 1 y el cuartil 3. Ahora el rango intercuartílico va a ser la resta del cuartil 3 menos el cuartil 1. Y con eso ya tenemos el rango cuartílico. Ahora para el semi-intercuartílico es esta diferencia que ya tenemos aquí, dividida dentro de 2. Y ya tenemos el rango cuartílico, el rango semi-intercuartílico, las medidas de tendencia central. Ahora nos toca las medidas de dispersión. Entonces vamos a ver cómo encontramos estas medidas de dispersión. Vamos a continuar aquí, vamos a continuar más o menos por este lado, para que así nos quede espacio. Vamos a poner medidas de dispersión. Entonces, primero vamos a encontrar la primera medida de dispersión, que sería la desviación media. Entonces, vamos a correr aquí para que ustedes vayan observando. Según la fórmula de desviación media, es de M, que es la abreviatura, y es, vamos a colocar fracción, es la sumatoria de la frecuencia, no, perdón, de la frecuencia, sí. El valor absoluto ahora, vamos a ver dónde está el valor absoluto por aquí. Aquí está el valor absoluto. Del valor absoluto de la marca de clase menos el promedio. Entonces nos vamos ahora para escribir el promedio, estaría aquí. Y todo esto dividido dentro de n. Entonces aquí estaría la desviación media. Entonces observen qué es lo que vamos a hacer en este caso. Ya tenemos
estos datos, ahora vamos a comenzar primero haciendo la resta de cada marca de clase menos el promedio. Entonces voy a presionar cada marca de clase menos el promedio. Entonces la primera marca de clase es 42.5 menos el promedio, que en este caso nos quedó 78. Entonces vamos a poner 78. Presiono Enter. Y ya que está esta entrada, pues la vamos a copiar para las demás. Ahí estamos ya con la primera parte que nos decía esta situación, que nos decía primero esta parte. Ahora dice que le encontremos el valor absoluto. Entonces voy a copiar entre valor absoluto esta cantidad que tenemos aquí. Y ustedes van a ver cómo se va colocando en Excel. Porque en Excel absoluto se va a escribir de la siguiente manera. Se va a escribir igual a BS, que es de absoluto, abro paréntesis, selecciono el que tengo a la par, ABS, de absoluto, y selecciono todo lo demás. Y ahí ya tengo este valor de una vez. Bueno, después que nos decía, multiplíquelo por la frecuencia. Entonces vamos a multiplicar la frecuencia por esto que tenemos acá. Entonces vamos a multiplicar frecuencia por lo que tenemos aquí. Entonces vamos a tomar la primera frecuencia, que es 1, multiplicado por este dato que tenemos acá. Y esto lo vamos a colocar, vamos a repetirlo lo demás, y ya tendremos nuestro dato de la suma de la frecuencia multiplicado por el valor absoluto del promedio, de la marca de clase menos el promedio. Muy bien, ¿qué nos piden ahora? La sumatoria. Entonces vamos a hacer autosuma, y ya nos queda que toda la suma de esto es 430. Entonces, según la fórmula de la sumatoria de esto, dividido n, que en este caso es 30. Entonces tenemos que aproximadamente cada dato está separado del promedio con un puntaje de 14 puntos. Muy bien. Continuemos. Ahora nos corresponde ver a la varianza. La varianza que se va a escribir de la siguiente manera. La varianza la escribimos como S al cuadrado. Y esto es igual, vamos a escribir paréntesis, aquí, fracción, la sumatoria de la frecuencia multiplicado por la marca de clase menos el promedio. El promedio lo encontramos aquí. Y todo esto va a estar elevado al cuadrado. Esto que tenemos en el paréntesis. Vamos a cortarlo y pegarlo. Ahí está. Esto elevado al cuadrado. Y todo esto lo vamos a ir dentro de n. Entonces observen qué es lo que vamos a hacer en este caso. Vamos a tomar, entre paréntesis, xy menos el promedio y elevado al cuadrado. Elevado al cuadrado. Entonces, lo que nosotros podemos hacer es tomar este dato que tenemos aquí, miren, este que tenemos acá. Vamos a presionar al 94 para elevarlo al cuadrado. Y ya nos queda esto elevado al cuadrado. Copiamos la entrada y ya tenemos los datos que nos están solicitando en este caso. Bueno, miremos lo que sigue. Dice que después de hacer esta resta lo multipliquemos por la frecuencia. Entonces vamos a multiplicar por la frecuencia esto que tenemos acá. Entonces vamos a multiplicar esto por la frecuencia. Vamos este dato y lo multiplicamos por esto. Y esta entrada la vamos a dejar para todo. Entonces, vamos a continuar. Después nos decía, ya que tenemos la frecuencia por esto, ahora hagamos la suma, dice aquí. Entonces, hagamos la suma y nos queda todo esto. Entonces, según la fórmula de la varianza, es la sumatoria que tenemos acá, dividido dentro de n.
Y acá nos queda prácticamente la varianza. Ahora vámonos para encontrar lo siguiente, que sería la desviación estándar. La desviación estándar la vamos a encontrar de la siguiente manera. Solo voy a copiar esta entrada que tenemos aquí porque va a ser muy similar. Entonces, es S, es igual. Vamos a colocar raíz cuadrada. Y dentro de la raíz cuadrada vamos a colocar todo esto. Entonces, esta sería la fórmula de la desviación estándar. Entonces, prácticamente para la desviación estándar yo voy a escribir raíz, abro paréntesis, selecciono el número y presiono Enter. Entonces, aquí me queda la desviación estándar. Esta sería la separación de los datos. Y por último, el coeficiente de variación. ¿Y cómo sería el coeficiente de variación? Vamos a copiar la fórmula también. Vamos a copiar aquí. El coeficiente de variación, solo permítanme que no... Ahí está. El coeficiente de variación es igual a la desviación estándar dividido dentro del promedio multiplicado por 100. Esto nos va a quedar en porcentaje. Entonces vamos a colocar esto aquí para que ustedes lo observen. Entonces tenemos que el coeficiente de variación va a ser la desviación estándar dividido dentro del promedio, y el promedio que quedó 78. Voy a presionar Enter. Ahora noten lo siguiente. Yo no utilicé esto porque aquí tenemos para utilizar el porcentaje. Aquí nos quedó un 22% de separación entre los datos para el coeficiente de variación. Entonces, con esto nosotros ya encontramos las medidas de tendencia central, las medidas de posición, las medidas de dispersión. Entonces, ¿qué es lo único que nos hace falta? Serían las gráficas. Entonces, vamos a ir a la parte de las gráficas. Vamos a hacer ahora el histograma. Primero, para el histograma voy a seleccionar todas las frecuencias. Entonces, me voy con este. Aquí tenemos, vamos a seleccionar esto. Solo voy a alejarlo un poquito para que así ustedes lo puedan visualizar. Bueno, voy a seleccionar aquí. Y vamos a colocar aquí a seleccionar datos. Aquí donde dice 1, 2, 3, 4, 5, coloco editar. Y voy a seleccionar los límites reales. Presiono aceptar. Y ya tenemos nuestro histograma, pero nos hace falta algo. Tienen que estar pegados según lo que nosotros habíamos estudiado. Entonces, para hacer esto del pegado, vamos a ir a dar formato de serie. Y aquí en el ancho de rango vamos a colocar 0 para que no haya ni una separación entre estos. Entonces, lo único que vamos a hacer ahora para que se pueda ver la separación de estos es colocar clic izquierdo. Entonces, vamos a poner relleno. Podemos poner, no, dejémosle relleno. El esquema sería el que vamos a colocar como blanco para que así podamos observar las divisiones. Entonces aquí ya tengo el histograma. Entonces vamos a apuntar aquí histograma. Vamos a poner histograma. Bueno, entonces aquí ya tenemos el histograma. Ahora nos vamos nuevamente para construir el polígono de frecuencia. Nos vamos a insertar. Voy a seleccionar esto donde tenemos líneas. Y aquí ya tenemos el polígono de frecuencia. Solamente vamos a hacer el cambio de los valores que tenemos en el eje horizontal. Vamos a poner polígono de frecuencias. Entonces voy a seleccionar aquí, miren. Pongo seleccionar datos. Nuevamente voy a presionar editar, donde dice el 1, 2, 3, 4, 5. Y lo que voy a seleccionar aquí serían los límites aparentes. Y ya me salen, presiono aceptar. Entonces ya tengo la gráfica
de estos límites, de esta gráfica que teníamos acá del polígono de frecuencias. Por último, bueno, no por último, todavía nos hace falta uno más, aparte del que voy a hacer ahorita, voy a hacer la ojiva. Para la ojiva, vamos a seleccionar nuevamente el de líneas, pero miren, noten que el que seleccioné fue la frecuencia acumulada, porque la frecuencia, que en este caso la ojiva, va a ir acrecentándose. Es, por ejemplo, lo que nosotros miramos en los días, en los datos que se van presentando en cómo se llama, permítanme que no se seleccionó esto, permítanme a ver, seleccionar datos, voy a poner edit, por eso de que puse aceptar, seleccionar datos, permítanme que no quedó, voy a volver a hacer la ojiva nuevamente, seleccionar estos datos que tengo aquí, insertar, voy a seleccionar ahora sí, escribo ojiva, ahora aquí me voy en esta parte, voy a seleccionar datos y voy a poner marca de clase. Entonces voy a poner a aceptar. ¿Y qué pasó aquí? Vamos a ver, nuevamente seleccionar datos, editar. Voy a seleccionar la marca de clase. Ahora sí, aceptar y aceptar. Bueno, entonces aquí ya tenemos prácticamente la ojiva, que esta sería la gráfica donde vamos viendo los datos acumulados. Ustedes se recordarán que ahorita precisamente para lo del COVID se están presentando datos, los datos que se van viendo diarios y los datos acumulados. Esos datos acumulados son estas ojivas prácticamente. Por último, vamos a ir a la frecuencia porcentual. ¿Cómo encontramos la frecuencia porcentual? Les recuerdo, vamos a tomar cada frecuencia y la vamos a dividir dentro del total. Pero para que no se mueva esto entre la letra y el número, vamos a poner un signo de dólar para que esto no se pierda. Entonces, vamos a continuar colocando los demás datos y aquí solo colocamos esto de porcentaje para que nos tire los porcentajes. Entonces voy a seleccionar estos y voy a insertar a la parte gráfica y ya me salen mis gráficos de la gráfica circular. Vamos a poner aquí circular. Y aquí en estos datos, pues podemos seleccionar y podemos, aquí donde dice agregar etiqueta de datos, y ya me salen los porcentajes. Si ustedes no logran ver esto, lo podemos sacar un poquito acá para que lo puedan observar. Ahí está, que se representa un 17%. Y para esto podemos utilizar los límites aparentes para que nos vayan ayudando. Entonces voy a seleccionar aquí nuevamente datos. Los límites aparentes, perdón. Permítame un momentito que no me dejó. Vamos a ver, seleccionar datos. Presiono editar. Selecciono nuevamente los datos y aceptar. Y aceptar. Entonces miren, por ejemplo, de 38 a 47 dice que tenemos en el color celeste que tendríamos prácticamente un 3%, que sería este que tenemos acá. De 48 a 57 tenemos 10% y así nos vamos con los demás. Entonces, todo esto que tenemos aquí es lo que hemos trabajado hasta el día de hoy en estadística. Las medidas de tendencia central, que están ubicados aquí, las medidas de posición, las medidas de dispersión y las gráficas, que son las que tenemos aquí. No sé si hay dudas, por favor, pueden preguntar. ¿Dudas? Por mi parte, no. Muy bien, excelente. Bueno, entonces yo voy a enviar este archivo ahorita, para que ustedes lo tengan. Lo voy a grabar como estadística completa, le voy a poner estadística hasta donde vamos.
hasta medidas de dispersión en datos agrupados. Bueno, esto lo voy a guardar para que ustedes tengan acceso a este documento, puedan ir observando todo lo que se hizo. Yo lo voy a enviar en este momento al ¿cómo se llama? Al grupo de Telegram, para que ustedes puedan ir observando todo lo que se hizo. Entonces, vamos a ¿cómo se llama? A observar. Vamos a ver, permítame un momentito. Vamos a ver, estadística. Estadística 1 sería. Creo que es este, ¿verdad? Ah, sí. Entonces voy a enviar el archivo. Vamos a ver, escritorio. Y se los hago llegar. También voy a guardar este archivo en PDF. Pero todavía hace falta una cosa que voy a explicar. Bueno,